al rescate del patrimonio histórico de Aguascalientes, Museo de la Insurgencia. Aguascalientes ha tenido, tanto en el movimiento de independencia como en el de la Revolución Mexicana, una participación importante. En este último, el Teatro Morelos fue sede de la Soberana Convención Revolucionaria en 1914, mientras que en la Guerra de Independencia en la hacienda de San Blas de Pabellón, Miguel Hidalgo es desposeído del mando de las fuerzas insurgentes. Justa y coincidentemente, en ambos sitios, en la década de los años 60, se instalaron museos alusivos a estos relevantes acontecimientos. Los invitamos a conocer el contexto y los aspectos más sobresalientes del llamado Museo de la Insurgencia. Y para ello, empezaremos con las causas de la decisión y el paso del padre de la patria por territorio aguascalentense. Discreparon. Allende quería que no le hicieran frente, puesto que buena parte de los soldados no estaban preparados. Si bien eran numerosas las tropas, no tenían la más mínima preparación militar, y esto preocupaba sobremanera a Ignacio Allende. No obstante, el cura Hidalgo pensó que era importante hacerles frente. Luego de una jornada estrepitosa en que los ejércitos insurgentes fueron destruidos prácticamente y muchos de sus soldados salieron en estampida por distintas partes de la zona, en total hubo una derrota desastrosa para la causa insurgente, y eso hizo que el cura Hidalgo huyera hacia el norte del país, y en ese trayecto pasó por Aguascalientes, llegando a Calvillo, hacia el 20-21 de enero de 1811, pasando posteriormente por San José de Gracia, donde estuvo 2 o 3 días, y posteriormente llegó a este lugar. Es en uno de los salones de esta vieja casona donde Hidalgo acata la resolución de la Junta de Guerra, medida que fue tomada por las graves decisiones que pusieron en alto riesgo el movimiento. Ignacio Allende asume el mando como estratega y jefe militar, en tanto que el cura Hidalgo se encargaría de la parte política. Decidieron quitarle el mando al cura Miguel Hidalgo, acusándolo de todas, que había sido él el responsable de las derrotas de los ejércitos insurgentes en las últimas batallas. En 1962, el gobernador de Aguascalientes, profesor Enrique Olivares Santana, durante su toma de posesión anunciaba: transformaremos la hacienda de Pabellón de Hidalgo en museo histórico. Declaración que no solo quedó en el discurso, ya que de inmediato se iniciaron las obras para dicho fin. Y no fue casual que sucediera justamente durante el sexenio de Adolfo López Mateos, administración que se caracterizó por su fructífera gestión en materia cultural y de rescate histórico. En el año de 1960 se conmemoró en la República Mexicana el 150 aniversario de la independencia del país respecto a España. 4 años más tarde, en 1964, por iniciativa del gobernador, profesor Enrique Olivares Santana, se rescató esta finca que estaba derruida para convertirla en un museo histórico. En ese año en el cual López Mateos puso especial interés en lo que era la cuestión cultural, inauguró muchos museos. De hecho, fue una época muy floreciente dentro del aspecto cultural y específicamente dentro de los museos del país. Olivares Santana, para consolidar su iniciativa cultural, conforma el Patronato de Cultura de Aguascalientes, organismo gestor y promotor que estaba compuesto por notables personas de la sociedad hidrocálida, miembros en su mayoría de la iniciativa privada. Los que formaban el Patronato de Cultura, presidente era don Nazario Ortiz Garza, el tesorero Francisco Aguirre y el secretario don Alejandro Topete del Valle, y como auxiliar de él el maestro Francisco Antúnez Madrigal.
Concluidas las obras de remodelación y luego de una importante inversión de recursos, fue el mismo presidente López Mateos quien encabezó la inauguración oficial del Museo de la Insurgencia el 17 de octubre de 1964. Me habían recomendado un día antes de que asistiera, que viniera uno con su trajecito, porque iba a venir el presidente, y que me viniera 1 hora y media antes del evento, porque todo iba a estar con soldados y con guardias presidenciales y todo, que iba a llegar el señor presidente en helicóptero. De hecho, así llegó aquella mañana, serían 10 de la mañana o 10:30, y entró toda la comitiva, el señor gobernador Enrique Olivares Santana, sus secretarios de gobierno, todos sus funcionarios, y estuvieron viendo sala por sala. En los amplios y remodelados salones de la ex hacienda se colocaron pinturas de las principales figuras de nuestra lucha de independencia, documentos originales de la época, composiciones pictóricas y fotomontajes. De todo este material, durante la inauguración, el profesor Alejandro Topete del Valle proporcionó toda clase de datos. También se encargaron 2 murales al artista aguascalentense Alfredo Cermeño Flores. El maestro Olivares Santana rescata a este lugar, y con el Patronato de Cultura es cuando fui yo invitado a hacer los anteproyectos que aquí vemos que se han realizado. Y don Alejandro, como historiador, pues fue el que me dio todos los datos. El primer mural ilustra el momento en que la Junta de Guerra le notifica a Hidalgo que deja de ser el jefe máximo de las fuerzas insurgentes. Como ustedes ven aquí, en la parte posterior está el padre de la patria, Miguel Hidalgo. En el momento en que el general Allende, Abasolo, Rayón, Iriarte, Valleza, lo degradan, porque esta junta militar que se celebró en este lugar fue privada. El maestro Cermeño se documentó para ilustrar ese momento histórico. Además, reconoce la valiosa supervisión y colaboración de don Alejandro Topete del Valle. El tipo de peinados que usaban cada uno de ellos, el tipo de patillas, los cuellos, las charreteras, las casacas, el tipo de pantalón. Me hizo hincapié don Alejandro que los uniformes de todos nuestros héroes, que los pusiera un poco raídos, porque venían de la batalla del Puente de Calderón, dice, no podían venir impecables. Entonces, lo que sí se me olvidó, pues ponerles unos con las suelas un poco levantadas o algo, ¿verdad? Porque no creo que trajeran zapateros allí o algo. Poco más de 4 meses le llevó al muralista la realización del segundo encargo, en el que se plasmaron 4 aspectos principales de la insurgencia en Aguascalientes. El primer momento se refiere a la visita del doctor Cos, que venía proveniente de Zacatecas, porque supuestamente habían rumores de que aquí en Aguascalientes se habían insurreccionado los dragones, es decir, un contingente militar en favor de la insurgencia. El segundo momento es la explosión del polvorín, que tuvo lugar un 12 de diciembre de 1810. Se trataba de un arsenal de pólvora que estaba en el centro de la ciudad de Aguascalientes, entonces Villa, y que por descuido de varios soldados que entraban y salían fumando, de buenas a primeras estalló. En el tercer cuadro podemos ver
un enfrentamiento entre insurgentes y realistas. Yo creo que es evidente la diferencia de armamento entre un grupo y otro. Me refiero específicamente a la batalla del Maguey, que es una comunidad, un pequeño ranchito en aquellos años que se encontraba entre el pueblo de San Francisco de los Romos y en este caso Jesús María actualmente. Y por último tenemos un cuadro en el cual se está llevando a efecto la proclama de la independencia, es decir, se decreta que México ya es un país independiente. Vemos este espacio, yo creo que al fondo podemos ver el famoso Cerro del Muerto y el lugar en el cual se encuentran las personas que están dando los pormenores o el término de la gesta independentista es precisamente el Palacio de Gobierno de la Presidencia Municipal de Aguascalientes. Quien está dando la buena nueva es precisamente don Valentín Gómez Farías. Entonces, con esto terminamos lo que más o menos nos tratan de expresar estos 4 cuadros que tenemos en el Museo de la Insurgencia. En el acceso del museo también se pueden apreciar los murales elaborados en mosaico, obras del pintor Miguel Romo González. En uno de ellos se aprecia la ruta que siguió el iniciador de la lucha de independencia, don Miguel Hidalgo, en su paso por Aguascalientes, y el otro enumera a los diferentes propietarios de la ex hacienda de San Blas. Con el paso del tiempo, el museo ha tenido adaptaciones diversas, tanto en lo físico como en lo conceptual, al funcionar como casa de cultura, organizando cursos e incluso alguna de sus salas se adaptó como museo de sitio para exhibir piezas desde la etapa prehispánica hasta la época posrevolucionaria recopiladas en la zona. En el año 1995 se comenzó con una actividad muy interesante de recolectar objetos antiguos. Se empezó con el diseño de un museo de sitio, se juntaron muchos objetos. Los objetos estuvieron en exhibición hasta hace aproximadamente un año, fecha en la cual se comenzó a gestionar precisamente los apoyos necesarios para llevar a cabo una restauración integral. El Museo de la Insurgencia transformó sin duda a Pabellón de Hidalgo, generando beneficios como el embellecimiento de la plaza principal, el entronque carretero o, en su momento, hasta la nueva escuela que se construyó en permuta por el casco de la hacienda, sin descartar el flujo de visitantes al mismo. Ante los festejos a nivel nacional es importante que el edificio sufra una rehabilitación integral, asimismo su museografía, para que, por otro lado, en este lugar se realicen una serie de eventos académicos de relevancia en el que puedan participar amplios sectores de la sociedad. Aunque por el momento ninguna de sus salas se encuentra en funcionamiento, las autoridades estatales llevan a cabo diversas obras para reactivar la vida del museo. Es tiempo de promover y difundir este legado histórico de Aguascalientes. La monumentalidad de la finca y todo pues fue muy importante. Entonces, que vean que en nuestro estado pues existe un lugar que es digno de visitarse. El Museo de la Insurgencia es un espacio cultural de alto valor histórico. Sin duda, esta rehabilitación ayudará a valorar nuestra historia, así como a consolidar la identidad de las actuales y las próximas generaciones.